Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara. En esta ocasión tengo mucho gusto en presentarles a Francisco Estrada. Él es economista y experto precisamente en economía y cambio climático. Francisco, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo podemos explicar al auditorio este concepto, economía del cambio climático? Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Muchas veces cuando habla, por ejemplo, cuando yo estudiaba economía, ¿no?, lo que decían es que el clima no cambia, ¿no? Es una de las cosas que no cambian. Los precios de las acciones, el precio del petróleo, todo lo demás cambia, pero el clima es algo estable, ¿no?, que no podemos afectar como humanos, ¿no? Ese concepto ha sido totalmente desechado, ¿no? ¿Quedó rebasado? Completamente, ¿no? Porque cuando uno entiende cómo es que nosotros producimos riqueza, es alterando nuestro entorno, ¿no? Nosotros cultivamos, nosotros 20,000 cosas, ¿no? Construimos ciudades, tenemos transporte. Bueno, cuando uno entiende que el sistema clima es cada una de estas partes, ¿no?, es la cobertura vegetal, es la atmósfera, son los océanos, entonces entiende cuál es la influencia del hombre en el clima. Nosotros transformamos nuestro planeta para producir riqueza y cada una de estas partes que transformamos es parte del sistema clima. Entonces es una relación directa. Y ahora la cosa es que la economía del cambio climático, nosotros cambiamos el clima y el clima al cambiar nos cambia la economía. Nos cambia, por ejemplo, cuánto vamos a poder producir en algunas regiones de agricultura, ¿no?, en términos de agricultura, qué enfermedades a lo mejor que no teníamos en ciertas regiones del mundo ahora vamos a tener, ¿no? Y pues en general cambias tu entorno, entonces cambia lo que puedes producir, a lo que estás adaptado o no estás adaptado, y entonces nos plantea muchos retos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con cambio climático? Francisco, ¿y este concepto, este cambio en el concepto, lo hemos entendido a nivel sociedad o estamos todavía en la cuestión de la investigación de la academia? Mira, estamos en que la sociedad ya está entendiendo que cambio climático es un problema, que no es una cosa que va a pasarle a sus hijos o sus nietos, sino es algo que ya estamos viendo. O sea, los impactos del cambio climático ya se pueden ver ahora, ¿no? Obviamente en 50, 100 años van a ser más graves. El problema es que necesitamos generar el conocimiento. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿qué va a pasar en la producción de plátanos en el sur del país? Pues nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hemos generado la capacidad académica para analizar este problema. No tenemos suficiente gente estudiando cambio climático y sus efectos, por ejemplo, en la agricultura o sus efectos en la salud y todo esto. Entonces, lo que hace mucha falta ahí es, bueno, por ejemplo, el gobierno tiene que ayudar a generar estos cuadros de investigación, porque en las universidades hay muy pocos grupos de investigación haciendo esto, ¿no? De hecho, bueno, no solo cambio climático, sino cuando uno se pone a ver, por ejemplo, ahora con todos estos problemas con los huracanes, ¿no?, en Guerrero, uno se pregunta, bueno, ¿cuánta gente está estudiando meteorología, por ejemplo? Bueno, en México alrededor hay como 200 meteorólogos o de ese orden, ¿no?, para 120 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo es el clima de México? Pues hay muy poquito, ¿no? Luego cuando vas, por ejemplo, a buscar datos, luego no hay datos disponibles. Entonces, ¿cómo? O sea, está bien, ya generamos la idea de que cambio climático es para preocuparse y hay que hacer algo. Ahora la cosa es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Sí, ¿y qué hacemos? Por ejemplo, hay muchas leyes, ya la Ley General de Cambio Climático, los programas estatales de cambio climático, que proponen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a adaptar, vamos a mitigar y esto. Pero para poder hacer eso tienes que saber quién se va, por ejemplo, a adaptar, dónde, a qué, y todo eso en muchos casos, y cómo. Y todo eso en muchos casos nadie sabe. ¿Por qué? Porque no hay suficiente gente estudiando esto, no hay suficientes recursos económicos para realizar estas investigaciones. Francisco, esto significa que nos estás hablando de un panorama poco benigno. Exactamente, y cuanto menos sepamos de qué es lo que va a pasar, menos benigno va a ser, ¿no? Porque si tienes una idea más o menos de qué es lo que te va a pasar, bueno, tienes una oportunidad de inventarte algo, ¿no? Y esto de inventarte algo tiene que ver con qué tipo de sociedad tenemos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una sociedad que impulsa mucho la ciencia, pues ya tienes una ventajota, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Hay un presupuesto para hacer investigaciones sobre clima, ¿no?
Y de hecho, mucho de lo que hacen allá, nosotros lo recogemos, ¿no? Porque no tenemos esas capacidades aquí. No tenemos, por ejemplo, modelos propios de clima, salvo alguna excepción en los años 60 que sí logramos tener un modelo de clima mexicano, ¿no? Pues resulta que ahora no hay manera de... Tienes que recoger los resultados de otros lugares. ¿Qué necesitamos entonces hacer para que se genere esta idea, esta percepción de que hay que motivar el conocimiento? Bueno, yo creo que necesitamos como sociedad exigir al gobierno que necesitamos aprender sobre cambio climático, aprender qué es lo que nos puede pasar con cambio climático y entonces tener cuadros de investigación que te ayuden a decir, bueno, cuáles son las mejores opciones para enfrentarse a esto que vemos que va a ocurrir. Pero bueno, eso por el momento no se ve muy cercano, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea de la sociedad es esa precisamente, ¿no? ¿Exigir? Exigir, exactamente, ¿no? Y bueno, el problema es que, como te decía, los impactos de cambio climático ya los estamos viendo. O sea, no es una cosa que podamos decir, bueno, en 20 años a ver si alguien nos hace caso y entonces empezamos a investigar. No. O sea, ya ahorita tenemos una deuda en investigación de que no sabemos lo que está pasando ahorita. ¿Cuál es el déficit? ¿Se tiene idea? ¿Se tiene investigado cuál es el déficit en este rubro? No, realmente no, pero por ejemplo cuando pasan tragedias como esto de Guerrero y todo esto, que de pronto la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué tenemos personas viviendo en lugares que a lo mejor no deberían estar viviendo? ¿Por qué no tenemos una mejor idea de cuál es, por ejemplo, el riesgo de estar ahí, ¿no? De vivir en esas zonas? Bueno, pues eso te da una idea de la cantidad de información que ya ahorita deberíamos de tener, ¿no? Porque ya hay gente ahí viviendo, ya hay gente que sufre esos impactos. Y mira que eso no es cambio climático, eso es variabilidad climática, eso es algo que ocurre de vez en cuando, ¿no? Ahora, con cambio climático eso se puede volver mucho más frecuente o más intenso, ¿no? No sabemos, tampoco sabemos, porque necesitamos gente, meteorólogos, por ejemplo, y gente de clima que nos diga qué es lo que puede pasar con cambio climático en estos fenómenos. Tocas un aspecto muy importante que es la variabilidad climática y tenemos un Servicio Meteorológico Nacional y tenemos instituciones a nivel municipal y a nivel estatal que podrían advertir de estos riesgos. Sin embargo, tú como economista, ¿por qué consideras que no se hace? Bueno, mira, por ejemplo, aquí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera tenemos gente que hace pronósticos, porque aquí además de tener gente que observe, necesitas tener pronósticos. Y pues se hace lo que se puede, pero si tú preguntas cuánta gente está dedicada a ver estos modelos de pronóstico, a ver qué resultados te dan y cómo transmitir esto a la sociedad, pues es muy poquita gente, ¿no? Entonces lo primero que necesitas es eso, ¿no? Generar. Y por ejemplo, hablas del servicio meteorológico y todo esto. Para conocer qué está pasando en el clima en México está difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Tú te pones a buscar, por ejemplo, cómo ha cambiado el clima en el DF durante los últimos 100 años. Bueno, te das cuenta de que a lo mejor hay 60 y tantas estaciones meteorológicas, de las cuales puedes acabar usando a lo mejor 3, 5 estaciones, porque todas las demás tienen unos huecos de datos impresionantes o dejaron de medir en algún momento. Y entonces, pues, si no le ponemos seriedad a este tipo de cosas, no va a haber manera. O sea, puede pasar cambio climático y ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque ni siquiera tenemos con qué comparar, ¿no? Entonces eso es muy grave. Esto significa entonces que hay que estimular el conocimiento científico desde los primeros niveles de educación y no cuando llegamos a las universidades. Exactamente, y bueno, no dejar atrás las universidades, porque por ejemplo en algunos otros países ya tienes carreras que mezclan cosas. Por ejemplo, en Holanda tienes una carrera, la acaban de abrir, que es geofísica y economía. Entonces ya se dieron cuenta de que estos problemas son muy graves y que las técnicas, por ejemplo, que usas en economía no necesariamente se van a aplicar para este tipo de problemas, sino que tienes que adaptarlas o tienes que generar nuevas técnicas, ¿no? Nuevos métodos. Estamos platicando con Francisco Estrada, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y experto en economía y cambio climático. No le cambie, cuando regresemos del corte vamos a continuar nuestra charla con él. Del planeta.